Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra, Señor, porque podemos tener la libertad de abrirla y de estudiarla sin ningún temor acá en este lugar donde estamos, Señor. Queremos darte gracias por Gretel y por el bebé y pedirte por Liz y por el bebé, Señor, que tú le concedas un parto saludable también, Señor, y un parto rápido. Padre, pedimos que tú bendigas este mensaje, Señor, y que tu palabra hable a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amen. Well, if you've been with us, you know that we're working through the book of Genesis. We're in chapter 37. Si usted ha estado con nosotros, usted sabe que estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 37. And chapter 37 begins our final shift in the book of Genesis. Y el capítulo 37 comienza ese último giro, ese último cambio en el libro de Génesis. Right? The beginning of Genesis focused on three key events. El principio de Génesis se enfoca en tres eventos principales: Creation, la creación, the fall, la caída and the flood. y el diluvio. After the flood, it shifts from events and focuses on people. Luego del diluvio cambia de enfocarse en eventos a enfocarse en personas. Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, and now tonight we'll begin Joseph. y hoy esta noche vamos a comenzar con José. And with Joseph, that will carry us all the way through to the end of the book of Genesis. Y con José este cambio nos va a llevar hasta el final del libro de Génesis. But Joseph, if you don't know, is one of the most remarkable pictures of Jesus Christ. Pero José, por si ustedes no lo saben, es una de esas imágenes más sobresalientes de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Like Jesus, Joseph also was beloved by his father. Al igual que Jesús, José también era amado por su padre. Like Jesus, Joseph also obeyed the will of his father. Como José, o como Jesús, José también obedeció la voluntad de su padre. Just like Jesus, Joseph was hated and rejected by his own brethren. We'll look at that tonight. Al igual que Jesús, José fue odiado y rechazado por sus propios hermanos, y eso lo vamos a ver esta noche. Joseph, like Jesus, was sold as a slave. José, al igual que Jesús, fue vendido como esclavo. You're going, whoa, wait, Jamie, Jesus was never a slave. Y usted dice, momento, Jamie, Jesús nunca fue un esclavo. When was Jesus sold as a slave? ¿Cuándo fue Jesús vendido como esclavo? When he was betrayed. Cuando fue traicionado. The price that was paid for Jesus, the 30 pieces of silver, is the exact same price it is to redeem a slave. El precio que se pagó por Jesús, 30 piezas de plata, es el mismo precio que se pagaba para redimir a un esclavo. And Joseph will be falsely accused and punished unjustly, just like Jesus was. Y José va a ser acusado falsamente y castigado injustamente, al igual que lo fue Jesús. But in the end, what we'll see through God's plan, he will be elevated from a place of suffering to a place of power and position. Pero lo que vamos a ver al final, a través de todo este sufrimiento, es que él va a ser elevado de un lugar de sufrimiento a un lugar de poder y autoridad. Right? Joseph will be second in command next to Pharaoh, and he will save his family and his people from death. José va a ser el segundo al mando después de Faraón, y él va a salvar a su familia y a su gente, a su pueblo, de la muerte. And that would be the death by famine, but Jesus saves us from, obviously, the eternal death. Y esto sería una muerte por hambruna, pero obviamente Jesús nos salva de la muerte eterna. And so as you'll see as we finish up here the book of Genesis, Joseph is filled with pictures of Jesus. Entonces, como usted va a poder ver cuando terminemos acá estos últimos libros de Génesis, estos últimos capítulos de Génesis, José está lleno de imágenes que se relacionan con Jesús. One commentator says, Un comentarista dice, at no point in the 110-year life of Joseph, en ningún momento en los 110 años de la vida de José, did he ever seem to take his eyes off of God.
Nunca pareció que él quitara sus ojos de Dios or ever stopped trusting him. o que dejara de confiar en él. Adversity never hardened his character, La adversidad nunca endureció su carácter and prosperity didn't ruin him. y la prosperidad no lo arruinó. He was the same man in public as he was in private, Él era el mismo en público como en privado. and because of this, Joseph was a great man. Y por esto José era un gran hombre. But here's the thing, even though Joseph was righteous, Pero el punto es que a pesar de que José era justo, he was not kept from suffering. This is so important for us as believers. a él no se le evitó el sufrimiento. Y esto es muy importante para nosotros como creyentes. Right? Even when we're walking in complete faith and obedience, we will not be kept from struggles. Aun cuando estamos caminando en una fe y obediencia completa, esto no quiere decir que no van a venir los problemas. And it's a common misconception, and sometimes it's even a bad teaching. We're still going to go through struggles. Y es un concepto erróneo y a veces es una enseñanza mala. Todavía vamos a tener que pasar por problemas. You remember when Jesus told the disciples to go to the other side of the lake? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos que vayan al otro lado del lago? You remember what happened when they got in the middle of the lake? ¿Se acuerdan lo que pasó cuando ellos llegaron a la mitad del lago? Wind kicked up. Levantó el viento. They were rowing for 4 hours and they didn't move. They're in one spot, never moved. Estuvieron remando por 4 horas sin moverse. Nunca se movieron de ahí. The wind was against them. They were struggling, but guess what? They were walking in obedience to what God called them to do. El viento estaba en contra, todo estaba en contra de ellos, pero adivinen qué, ellos estaban caminando en obediencia a lo que Dios les pidió que hicieran. And so you need to understand, you can be completely in the will of God and going through struggles and hardships. Entonces vos tenés que entender algo, podés estar completamente en la voluntad de Dios, pero aún así atravesar problemas y dificultades. Because those struggles are a part of our walk of faith, and God uses those to develop your character. Porque esos problemas son parte de tu caminar de fe y Dios va a usar esos para desarrollar tu carácter. I'm telling you, when things are going easy in your life, you're really not working on your character. Y le voy a decir algo, cuando las cosas están saliendo muy fácil en su vida, realmente usted no está trabajando en su carácter. Right? When those struggles come into your life, that's when your character shows. Cuando esos problemas vienen a su vida es cuando su carácter va a mostrarse. And so you need to understand, as God develops your character, He's doing that because He has your best in mind always. Entonces usted tiene que entender que cuando Dios permite esas dificultades, Él lo hace porque Él tiene siempre en su mente qué es lo mejor para usted. But you got to understand, Joseph is a picture of Christ, but remember, he is not Jesus. Usted tiene que entender algo, José es una imagen de Cristo, pero recuerde, Él no es Jesús. And as we look at him tonight, you're going to see he's got a rough beginning. Y cuando veamos la historia de José en esta noche, usted va a ver que él tiene un inicio duro, difícil. So if you're not there, turn to chapter 37 of Genesis. Así que si usted no está ahí, vaya ahora al capítulo 37 de Génesis. And let's read our first 4 verses. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. All right, so it's probably kind of a familiar story, Joseph in the coat of many colors. Tal vez esta es una historia un poco familiar, José y la túnica de colores. Right? They even have Joseph in the Technicolor suit, little production they did, I think, back in the 80s. So, I mean, people have been doing stuff about Joseph for a while. De hecho, tenían como una pequeña obra y una pequeña película de José en el traje multicolor o tecnicolor, pero durante mucho tiempo han estado haciendo cosas sobre José. But as we work through this, so Jacob is back in the land of his fathers.
Entonces tenemos a Jacob de regreso en la tierra de sus padres. And verse 2, it's tough. Y el versículo 2 es difícil, es duro. You see what Joseph's doing, right? Ustedes ven lo que José está haciendo, ¿verdad? I mean, we can see he's being a faithful servant to his father. Podemos ver que él está siendo un siervo fiel para con su padre. But what else do you see there in verse 2? Pero ¿qué más ves ahí en el versículo 2? He's a tattletale. Él es un acusetas. Now what you do? You see, he's out in the field. He watches what his brother's doing, and he goes back and rats them out to dad. Eso es lo que él hace. Él está ahí con sus hermanos en el campo. Él los ve lo que hacen y corre a contarle al papá todo lo que hacen. Dad, guess what they were all doing? They're all being really lazy, just hanging out in the field today. I watched them do it. Papi, vea lo que están haciendo. Están haciendo un montón de vagos ahí en el campo, desperdiciando el tiempo. Yo los vi hacerlo hoy. How many of you think this goes well for Joseph? ¿Cuántos de ustedes creen que esto salió bien para José? It never goes well when you tell on your brothers and sisters. Nunca sale bien cuando usted se pone a acusetas con su hermano y su hermana. If you have a sibling, Si usted tiene un hermano, one way to ensure they will be angry with you, una forma de asegurarse que ellos se enojen con usted, go tell mom and dad what they did. vaya acúselos con papá y mamá por lo que hicieron. I watch it with my own kids. Yo lo veo con mis propios hijos. Right, as soon as Noah tells on Isabel, En el momento en el que Noah acusa a Isabel, and her look, I'm gonna kill you. la mirada que ella le tira, te voy a matar. I look at Noah, I'm like, man, I'm glad I ain't you right now. I can see how angry she is. Y yo veo a Noah y yo le digo, estoy feliz de no ser usted en este momento porque puedo ver lo enojada que está ella. Right? It never goes well. Nunca sale bien. And if it's not enough that Joseph is telling on his brothers, Y por si no fuera suficiente que José está acusando a sus hermanos, verse 3 is the icing on the cake. el versículo 3 es la cereza en el pastel. Right? It says he's loved more than all the other boys. Dice que a él lo amaba más que a todos los demás. And if you've been with us, you know this is a huge problem with this family. Y si usted ha estado con nosotros, usted sabe que este es un problema enorme con su familia. And what's crazy is Jacob doing this. Y lo más loco de todo es que sea Jacob el que está haciendo esto. Right? He knows what it's like to have your brother loved more by your dad. Él sabe cómo se siente el hecho de que a su hermano lo amen más, de que su papá ame más a su hermano. Right? Esau was Isaac's favorite. And so he knew growing up around this what it felt like for dad to have a favorite. Esaú era el favorito de Isaac. Entonces Jacob sabía desde que él estaba creciendo cómo se sentía tener a uno de sus hermanos como el favorito de su papá. And he's made this mistake with his wife, right? I love Rachel way more. I don't even know if I love Leah. Y él cometió el mismo error con sus esposas, ¿verdad? Yo amo a Raquel mucho más que bueno, ni siquiera sé si amo a Lea. And what he should have been doing is going, all right, this bad thing that's in our family, it stops now. Y lo que él tuvo que haber hecho era decir, ok, esta situación mala que está sucediendo en nuestra familia se acaba ahora. Right? I love all my children just the same. That's what he should have been doing. Yo amo a todos mis hijos por igual, eso es lo que él debió haber estado haciendo. But instead he looks, he goes, Joseph, you're my favorite. Pero por el contrario, él vuelve a ver a José y le dice, José, vos sos mi favorito. I just want you to know I love you more than all of them. And you know they all know it. Yo solo quiero que usted sepa que yo lo amo a usted más que a todos los demás. Y ellos sabían que así era. But part of the reason why he loves Joseph more than the other ones, Pero parte de la razón por la cual él ama a José más que a los demás who's Joseph's mom? es porque ¿quién es la mamá de José? Rachel. Raquel. He's the firstborn of Rachel. Él es el primogénito de Raquel. Rachel was the only wife he really wanted to have. Raquel es la única esposa que él realmente quiso tener. And so Joseph is the one that he would desire to pass the majority of his inheritance to. Entonces José es aquel al que él quería pasarle la mayoría de su herencia. And what's sad about this whole thing Y lo triste de todo esto is when Jacob's parents played favorites with him and Esau, es que cuando los papás de Jacob se pusieron a jugar al favoritismo con Jacob y Esaú, what ended up happening? ¿qué terminó sucediendo?
Jacob ended up being separated from his family. He never saw his mom again. Jacob terminó siendo separado de su familia y nunca más volvió a ver a su mamá. It was crazy. We're going to see the same thing now with Joseph. Y lo más loco acá es que ahora vamos a ver lo mismo sucediendo con José. In just a little bit, he will be taken from him. En un poco de tiempo, él va a ser tomado y llevado lejos de Jacob. And it all started because dad played favorites in the family. Y todo comenzó porque papá jugó al favoritismo en la familia. And if it wasn't bad enough there, he made Joseph a special coat. I don't know what it looked like. It had a bunch of colors, but it was a symbol of I'm his favorite. Y por si las cosas no fueran suficientemente malas, él le hace a Jacob una túnica de diversos colores. No sabemos yo no sé cómo se veía, pero ciertamente simbolizaba el hecho de que yo soy su favorito. And verse 4 says his brothers they flat out, they hated him. Y en el versículo 4 dice que sus hermanos lo odiaban. They couldn't even speak kindly to him. Ni siquiera podían hablarle bondadosamente o pacíficamente a él. Right? Joseph would walk by, go, good morning. José caminaba ahí entre ellos y les decía buenos días. And they're like, what's so good about it? I got to see you in that stupid coat. Y ellos le decían, ¿qué es tan bueno este día? Tengo que aguantármelo, está en esa ridícula túnica. Right? They can't even talk nice to him. Ni siquiera le podían hablar bien a él. Right? And everything surrounding Joseph is a source of conflict with the family. Y todo lo que rodea a Jesús es un tipo de conflicto con su familia. And if this was the only thing that was going on in this family, this would be bad enough. Y si esto fuera lo único que sucedía en su familia, por sí solo era suficientemente malo. But it's not going to stop here. Pero no se va a detener acá. It's going to get worse. Se va a poner peor. Joseph's going to have a dream. José va a tener un sueño. And here's the thing. Joseph had a dream. Y el asunto es que José tuvo un sueño. The problem wasn't the dream. The problem was he decided to share the dream. El problema en sí no fue el sueño. El problema fue que José decidió compartir el sueño. Right? Here's the thing. We all know his brothers hate him, right? Y este es el asunto. Todos sabemos que sus hermanos lo odiaban, ¿verdad? Right? We all agree right now. Yes, Joseph's brothers hate him. Todos estamos de acuerdo ahora. Sí, los hermanos de José lo odiaban. Okay, so in light of that information, así que a la luz de esa información, let's read verses 5 through 8 and see if his position in the family improves. Vamos a leer los versículos 5 al 8 y ver si su posición en la familia mejora. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. So Joseph had a dream. Entonces José tuvo un sueño. Tells it to his brothers and it says, we hate you even more than we did. Se lo cuenta a sus hermanos y ellos le dicen, te odiamos todavía más de lo que lo hacíamos. Right? I can just see his brothers going, just when I thought I couldn't hate you anymore, I now hate you more. Yo solo puedo imaginarme a sus hermanos decir, justo cuando pensé que no te podía odiar más, ahora te odio más. Like, I just kind of read this and I go, do you think Joseph's aware that his brothers hate him? Yo leo esto y me pongo a pensar, ¿usted cree que José tuviera idea de que sus hermanos lo odiaban? Right? Because like if I'm Joseph's buddy and he's like, hey, I had a dream, I'd be like, ooh, you probably don't want to share that one with your brothers. Porque si yo fuera el amigo de José y él me dice, hey, tuve un sueño, yo le diría, tal vez usted no quiere compartir ese con sus hermanos. Right? But I'm sure he knows his brothers hate him by the way they treat him every day they see him. Pero yo estoy seguro que él sabía que sus hermanos lo odiaban por la forma en la que lo trataban cada vez que lo veían. Do you think that his brothers are aware that he's his daddy's favorite? ¿Ustedes creen que los hermanos sabían que él era el favorito de papá? Yeah. Por supuesto. Okay. And do you think they are even slightly interested in Joseph's dream? ¿Y ustedes creen que a ellos les importaba en lo más mínimo el sueño de José? No.
para nada. They don't want to hear about his dream. Ellos no quieren escuchar acerca del sueño. I'm sure every time they're out doing something and they see Joseph coming, they're like, oh, what now? What do you want? Yo estoy seguro que cada vez que ellos están haciendo algo y ven que viene José, ellos se quedan como, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que quiere? And Joseph goes up to his brother. He's like, hey guys, you got to hear this. Y él llega donde sus hermanos y les dicen, hey, escuchen, ustedes tienen que oír esto. And I'm like, he's got to be pretty naive and immature. He is only 17, but this is just dumb. Y yo digo, él tenía que ser muy ingenuo e inmaduro. Yo sé que él solo tenía 17 años, pero esto es tonto. And so he goes, hey guys, I had a dream. Y él les dice, oigan, yo tuve un sueño. We were all out in the field and we were binding up wheat. Estábamos todos en el campo y estábamos ahí amarrando manojos de trigo. And guess what happened? Y adivinen qué pasó. My bundle of wheat stood up. Mi montón de trigo se puso de pie. Do you know what your guys did? ¿Y saben lo que hicieron los de ustedes? Yours all bowed down. Todos los de ustedes se inclinaron. Crazy, right? Loco, ¿verdad? And they would be like, okay. Y ellos se quedaron como, ok. Yeah, we understand your dream, Joseph. Sí, nosotros entendemos tu sueño, José. You think you're going to reign over us and have dominion, don't you? Usted cree que usted va a gobernar sobre nosotros y tener dominio, ¿verdad? And I can just see them being like, okay, why don't you go check on dad now? Y yo nada más me los imagino diciéndole, bueno, ¿por qué no va y ve a ver cómo está papá ahora? And they hate him even more. This house is so full of tension. Ellos lo odiaban todavía más y esta casa está tan llena de tensión. But you know what's interesting about this dream and Joseph's position in Egypt? Pero ¿saben lo interesante acerca de este sueño y la posición de José en Egipto? Which is the position he will have over his brothers? Que es la posición que él va a tener sobre sus hermanos. What does it have to do with? ¿Qué tiene que ver con eso? Food. Comida. It has to do with the distribution of food. There's a famine in the land. Tiene que ver con la distribución de la comida porque hay hambre en la tierra. And Joseph's brothers will come seeking food, which he will be the one to give to them. Y los hermanos de José van a venir buscando comida y va a ser José el que se las va a dar a ellos. Well, as if this dream wasn't bad enough, Ahora, si este sueño no fuera lo suficientemente malo, Joseph has another dream. José tiene otro sueño. Obviously doesn't learn the lesson from the first dream. Obviamente él no aprende la lección del primer sueño. Right? There's no way he shared the first dream and was like, has the second dream and goes, I bet they want to hear this one too. No hay forma de que él haya compartido el primer sueño y se quedara como, tuve otro, estoy seguro que también lo quieren escuchar. Right? They ain't going to want to hear the second one. They don't want to hear the first one. So let's read the second dream, 9 through 11. Ellos no van a querer oír el segundo cuando ni siquiera querían oír el primero, pero vamos a leer el segundo, versículos 9 al 11. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Now this has a similar premise to the first dream. Dice, o hay una premisa similar al primer sueño. But this time the whole family's gonna bow down. Pero en esta ocasión toda la familia se va a inclinar. And so dad decides to give him a rebuke. Así que el papá decide reprenderlo. But at the same time, Jacob's gonna begin to ponder what's happening. Pero al mismo tiempo Jacob va a comenzar a meditar qué es lo que está sucediendo. Why? ¿Por qué? Because God spoke to Jacob many times in dreams. Porque Dios le habló a Jacob muchas veces a través de sueños. But his brothers have had it. Pero sus hermanos ya tuvieron suficiente. Because it says they hate him even more than they hated him before, which was even more. Y porque dice que lo odiaron todavía más de lo que lo odiaban antes, que era más de lo anterior. Well, his brothers are now going to head out to go feed his father's flock. Entonces ahora los hermanos se van a ir del campamento para alimentar los rebaños de su padre. Which really isn't that strange. Lo cual no es muy extraño. The only thing that's kind of difficult for me is where they decide to go to feed the flock. Lo único que es algo difícil para mí de entender es el lugar, o un poco raro de entender, es el lugar donde ellos deciden ir a alimentar el rebaño. So let's read verses 12 through 17. Así que leamos versículos 12 al 17.
Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven que voy a enviarte con ellos. Y José respondió: aquí me tienes. Entonces Israel le dijo: anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquén. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: estoy buscando a mis hermanos, por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió: ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Where did they go? ¿A dónde fueron? Shechem. Siquén. Why? ¿Por qué? What happened in Shechem just recently? ¿Qué acaba de pasar recientemente en Siquén? You can't tell me where they're at. There aren't places for your sheep to pasture. Usted no me puede decir que el lugar donde ellos están no es un lugar donde van a encontrar pastos para las ovejas. Right? Their sister was raped in Shechem, Dinah. La hermana de ellos, Dina, había sido violada en Siquén. Right? They killed all the men in Shechem. Ellos mataron a todos los hombres de Siquén. Shechem's dangerous and they have a terrible reputation, yet that's right where they go to. Siquén es peligroso, ellos tienen una reputación mala, pero ahí es donde deciden ir. Part of me wonders if they're just trying to get far from home. Parte de mí se pregunta si ellos solamente están tratando de alejarse de casa. Right? They're tired of dealing with their brother Joseph. Ellos tal vez están cansados de lidiar con su hermano José. And they figure if we just get far enough away, Dad won't send him out here so he can't bother us. Tal vez ellos piensan, bueno, si nos vamos lo suficientemente lejos, papá no lo va a mandar atrás de nosotros para que nos moleste. But little did they know, Pero lo que ellos menos se imaginaron Dad sending Joseph. es que papá estaba enviando a José. But Joseph doesn't have a clue where he's going. He ends up asking a stranger if he's seen where his brothers are. Pero José no tiene idea de dónde va y él termina preguntándole a un extraño si ha visto dónde están sus hermanos. Well, his brothers will see him coming from a distance. Sus hermanos lo van a ver a él entonces venir a la distancia. For me, no doubt that colorful coat gave him away. Para mí no hay lugar a duda de que esa túnica colorienta les dio una pista de que él venía. Right? And immediately as they see their brother, it immediately arouses those feelings of anger and hatred towards him. Inmediatamente cuando ellos ven a su hermano, crecen esos sentimientos de ira y de enojo hacia él. So let's see what they want to do with their brother as he gets ready to arrive. Así que veamos lo que ellos quieren hacer con su hermano mientras él se prepara para acercarse. 18 to 22. 18 al 22. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. They say, let's kill this dreamer. They don't even call him his brother. Ellos dicen: matemos a este soñador, ni siquiera lo llaman su hermano. And so we can see him sharing those dreams have definitely had a negative impact on his brothers. Entonces podemos ver que el hecho de que él estuviera compartiendo estos sueños con ellos había tenido un impacto negativo en sus hermanos. And they have a really simple plan. Y ellos tenían un plan muy simple. They say, we're going to kill him. Dicen: vamos a matarlo, We'll toss him in a pit. vamos a tirarlo en un pozo, We'll tell Dad, obviously, this was a very dangerous trip. le vamos a decir a papá que obviamente este fue un viaje peligroso. You shouldn't have sent your little pampered baby boy out here on his own. No debiste haber enviado a tu chineado pequeñito a este viaje solo. And so they're going to say, and so some wild beast devoured him on his trip. Entonces ellos podían decir que una bestia salvaje lo había devorado de camino. And you know what the brothers are thinking? Y usted sabe lo que los hermanos están pensando. Good luck getting the wheat to bow down when you're dead.
buena suerte logrando que el trigo se incline cuando usted esté muerto. Right? We'll see if your dreams will come true. Vamos a ver si sus sueños se hacen realidad. And so Reuben, the older brother, steps in. Pero entonces Rubén, el hermano mayor, se entromete. And he says, don't touch him. Y él les dice, no lo toquen. He said, just cast him in the pit and leave him there. Él les dice, tírenlo en el pozo y déjenlo ahí. But you have to understand, Reuben has an alternative plan. Pero ustedes tienen que entender que Rubén tiene un plan B. Verse 22 says it. He's going to come back for him later. Versículo 22 dice que él iba a regresar después para sacarlo. Why does he want to rescue his brother? ¿Por qué quiere él rescatar a su hermano? Because he wants to restore him to his father. Porque él quiere restaurarlo a su padre. You got to remember, Reuben has fallen out of favor with his father, hasn't he? Ustedes tienen que recordar que Rubén perdió el favor de su padre, ¿verdad? You remember what happened last week? ¿Se acuerdan lo que pasó la semana pasada? He slept with his father's concubine. Él durmió con la concubina de su padre. That's a huge no. Y ese es un enorme no. He overstepped his bounds. Él sobrepasó sus límites. And so he's fallen out of favor with his father. Entonces él ha perdido el favor de su padre. We're going to learn later in Genesis 49, he's going to lose his inheritance. Vamos a aprender más adelante en el versículo 49, en el capítulo 49 de Génesis, que él va a perder su herencia. And so in his mind he's thinking, listen, when my dad finds out that Joseph's gone, he's going to be heartbroken. Entonces él está pensando, cuando papá se entere que José ya no está, él va a estar destrozado. But I'll come back and get him, Pero yo voy a regresar, lo voy a rescatar and I'll bring him to dad. y yo lo voy a traer donde papá. And dad will be so happy to have his favorite son. Surely he'll forgive me for what I did. Y papá va a estar tan contento de tener a su hijo favorito de regreso que de fijo me va a perdonar por lo que hice. And it sounds like a good plan. Y sonaría como un buen plan. Just as long as when you come back to the pit to get Joseph, he's still there. Siempre y cuando usted regrese al pozo a sacar a José, él siga ahí. But it's a huge problem when you come back and no one's there. Pero va a ser un problema enorme cuando usted regrese y en el pozo no hay nadie. Well, they're going to toss him in the pit and figure out how to deal with him, 23 to 28. Entonces ellos lo van a tirar al pozo y tratar de descifrar qué hacer con él. Vamos a leer del 23 al 28. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados con aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Forget killing him, let's sell him. Olvidémonos de matarlo. Vamos a venderlo. Might as well make a little cash while we're at it. Ya que estamos en esto, ¿por qué no nos ganamos un poco de efectivo? And so they strip him down, they take that coat off that identified him as the favorite, and they toss him in the pit. Entonces ellos lo desnudan, le quitan esa túnica que lo identificaba como el favorito y lo lanzan en el pozo. So they toss him in the pit. What do? Ellos lo tiran en el pozo. ¿Qué es lo que están haciendo? You read what they did? Lee lo que hicieron. They have lunch. Ellos se sentaron a almorzar. They sit down and eat. Se sientan a comer. You know your heart is hard when you can throw your own brother in the pit, sit down next to it while he's screaming and eat. Usted sabe que su corazón está endurecido cuando usted agarra a su propio hermano, lo tira en un pozo, se sienta a la par del pozo mientras él está gritando por ayuda y usted come. You know he's telling the guys, I'm so sorry, please forgive me. Usted sabe que él tenía que estar ahí diciéndoles, muchachos, lo siento, por favor, perdónenme. And they're just eating lunch. Y ellos están ahí almorzando. They're completely unaffected. That's hate. Ellos no están siendo afectados para nada y eso se llama odio.
And you want to know what's crazy about this? ¿Sabe lo más loco de todo esto? And this is so similar to their dad Jacob. Que esto es tan similar a su padre Jacob. You remember how long Jacob and Esau were separated roughly? ¿Se acuerda cuánto tiempo estuvieron más o menos o estuvieron separados Jacob y Esaú? Almost 22 years before they came back together. Casi 22 años antes de volverse a encontrar. You know when Joseph will be reunited with his brothers? ¿Saben cuánto tiempo va a pasar para que José se vuelva a unir a sus hermanos? 22 years later. 22 años después. It will take 22 years for those cries of Joseph to penetrate the hearts of his brothers. Va a tomar 22 años para que ese clamor de José penetre el corazón de sus hermanos. But for now, those cries are falling on deaf ears. Pero por ahora ese clamor está cayendo en oídos sordos. But when they come to him in Egypt, it will be totally different. Pero cuando ellos vengan a él en Egipto va a ser totalmente diferente. Well, Judah is the genius who says, let's sell him to Egypt. Entonces Judá es el genio que dice vendámoslo a Egipto. You notice who he wants to sell him to? Y nota a quién se los quiere vender. The Ishmaelites. A los ismaelitas. That sounds familiar, doesn't it? Suena familiar, ¿verdad? Ishmaelites, Ishmaelites. Where have I heard that word, Ishmaelites? Ismaelitas, ¿dónde he escuchado esa palabra, ismaelitas? Ah, yeah, the rejected son of Abraham. Ah, sí, el hijo rechazado de Abraham. Remember how we told you these will always be a thorn in the side of Israel? ¿Se acuerdan cuando les dijimos que estos siempre iban a ser una punzada en el costado de Israel? Well, here they are showing up, and they'll be the ones to carry Joseph off to Egypt. Aquí están ellos apareciendo y van a ser los que se llevan a José a Egipto. And here's what's crazy. Judah's the one who comes up with the idea. Y lo más loco de todo esto es que Judá es el que viene y tiene esta gran idea. And remember, the 12 sons of Jacob represent what? Y recuerde, los 12 hijos de Jacob representan ¿qué? The 12 tribes of Israel. Las 12 tribus de Israel. Judah is the tribe of Judah. Judá es la tribu de Judá. Who is the ancestor of who? ¿Quién es el ancestro de Jesus. Jesús? Jesus descends from the line of Judah, Judah who comes up with the brilliant idea to sell his brother who's full of hatred. Jesús desciende del linaje de Judá, Judá el mismo que tuvo la gran idea de vender a su hermano a Egipto. Judah's not exactly the person you expect to find in Jesus' family tree. Judá no sería exactamente el tipo de persona que usted esperaría encontrar en la genealogía de Jesús. Well, if you think it's bad enough that he sold his brother, Si usted cree que es suficientemente malo que él haya vendido a su hermano, wait till we take a closer look at him next week. espérese hasta que lo veamos un poco más de cerca la próxima semana. When we look at him next week, you're going to be like, you know what? Him selling his brother really wasn't that bad. Cuando lo veamos a la próxima semana, usted va a decir, ¿sabe qué? Tal vez el haber vendido a su hermano no sea tan malo. That's going to seem like, it's not really a bad idea to sell your brother compared to what he's about to do. Se va a ver como que sí, no fue tan mala idea haber vendido a su hermano cuando se compare con lo que él va a hacer la próxima semana. Well, 29 to 35, it's time to tell Dad what happened, so let's read. 29 al 35, es hora de contarle a papá lo que sucedió, entonces vamos a leer. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, se rasgó los vestidos. Luego volvió donde estaban sus hermanos y les dijo, el niño ya no está, ¿y yo a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. So Reuben returns, he's got his master plan, he's going to get his brother out of the pit. Rubén regresa, tiene su plan maestro, va a sacar a su hermano del pozo. And Joseph's gone along with his plan of redemption. Y José se fue al igual que el plan de redención de Rubén. And Reuben tears his clothes because that is a sign of mourning. He has lost his brother. He didn't really want to get rid of his brother. He knew it was wrong.
Y Rubén dice que se rasga las vestiduras porque él no quería eliminar a su hermano. Él sabía que eso estaba mal. But Reuben, much like Pontius Pilate, Pero Rubén es muy similar a Poncio Pilato. didn't take the stand he needed to take Él no tomó la posición que él necesitaba tomar. and really advocate to protect his brother. Y en realidad abocar para proteger a su hermano. And so they kill a goat and they pour the blood of the goat all over Joseph's coat. Así que ellos matan una cabra y derraman la sangre sobre la cabra. I thought about that and I'm like, what a cruel irony this is. Más bien sobre la ropa de José. Yo me puse a pensar que qué ironía más cruel es esta. All right? Jacob used the hair of what to deceive his father? Jacob usó el pelo de qué para engañar a su padre. Hair of a goat. El pelo de cabra. Now his sons would deceive him by using what? Ahora sus hijos lo van a engañar a él usando qué? The blood of a goat. La sangre de una cabra. Man, this deception through this family has just continued, and just the irony of using the same thing with dad. El engaño a través de esta familia continúa y solo la ironía de usar lo mismo con su papá. And when Jacob sees the evidence before him, he sees the coat, he knows it's Joseph's, he mourns and he weeps for his son. Cuando Jacob ve las ropas de sus hijos, ve lo que está sucediendo ahí, él sabe que es la ropa de su hijo y él llora y tiene luto por su hijo. Well, verse 36, we'll end here. Versículo 36 y con esto terminamos. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. So Jacob's arrived in Egypt. Así que Jacob llegó a Egipto, He's in the home of Potiphar. perdón, José, él está en la casa de Potifar, But here's what's important. pero esto es lo más importante, God is with him. Dios estaba con él. And God is going to use this terrible situation for Joseph, Y Dios va a usar esta situación terrible para José, because this terrible situation has a greater purpose. porque esta situación terrible tiene un propósito mayor. And that purpose is to redeem the nation of Israel during the time of famine. Y ese propósito es redimir a la nación de Israel durante una época de hambruna. And that's what we need to understand sometimes in the suffering. God has a greater purpose for the suffering. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que entender. Dios tiene un plan mayor para el sufrimiento. And God uses those things. And in seeing how God's work, it should bring us encouragement. Y Dios usa esas cosas. Y el ver cómo Dios trabaja debería traernos motivación, ánimo. Especially when you and I, when we're in difficult situations in life. Y especialmente cuando usted y yo estamos en situaciones difíciles en la vida. I love what Daniel 4:35 says. Me encanta lo que dice Daniel 4:35. No one can hold back God's hand and say, "What have you done?" Nadie puede retener la mano de Dios y decir, ¿qué es lo que has hecho? You think you can hold the Lord's hand back when things happen in your life? ¿Usted cree que usted puede retener la mano del Señor o retrasar la mano del Señor cuando suceden cosas en su vida? And do you honestly think you have the ability to stand and look up to God and be like, "What have you done?" ¿Y usted honestamente cree que usted puede ponerse de pie, ver a Dios y decirle qué es lo que hizo? God is working in every difficult situation in your life. Dios está trabajando a través de cada situación difícil de su vida. And He's using those situations for a greater purpose, again, to build that character, to test your faith. Y Él está usando esas situaciones otra vez para construir su carácter y para probar su fe. We can't hold His hand back. Nosotros no podemos retener su mano. He's going to allow trials and temptations to come into our life. Él va a permitir que las pruebas y las tentaciones vengan a nuestra vida. It's not for us to say, "What have you done?" No nos toca a nosotros decirle qué es lo que has hecho. It's to look and say, "Why has this come? Es verlo a Él y decirle por qué ha venido esto. What do I have to learn from this?" ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Because you see, the promises of God are the same today. Porque sabe, las promesas de Dios son las mismas hoy. The promises are no different today than they were for Joseph. Las promesas no son diferentes hoy de como lo eran para José. You know why? ¿Sabe por qué? Because God and His Word hasn't changed. Porque Dios y su palabra no han cambiado. They're exactly the same. Son exactamente igual.
And that should bring you comfort. Y eso debería traerle a usted consuelo. I don't want to serve a God who changes his mind. Yo no quiero servir a un Dios que cambia su mente. That's scary, Eso da miedo. right? He loves me today, I do something wrong, he hates me the next day. I'm not into that. Él me ama hoy, comete un error, me odia mañana. No, a mí eso no me gusta. I love the fact that he doesn't change. A mí me encanta el hecho de que Él no cambia. And yes, I make mistakes and I need to repent of those things. Y sí, yo cometo errores y necesito arrepentirme de esas cosas. But he doesn't change with you and I. Pero Él no cambia con usted y conmigo. And his word hasn't changed. We hold the same Bible. Y su palabra no ha cambiado, todavía tenemos la misma Biblia. And so, guys, I just want to encourage you, just find comfort and find encouragement in that. Amen? Y yo quiero animarlos a que encuentren consuelo y ánimo en eso. Amén. Let's pray. Oremos. And gracious Heavenly Father, Padre, gracias celestial. thank you for the story of Joseph. Gracias por la historia de José. Father, that we look at this young man. Padre, porque podemos ver a este hombre joven He had so many qualities similar to you, yet not you. que tenía tantas cualidades similares a ti, pero sin embargo no eres tú. And Father, may we just seek to do your will. Y Padre, que podamos buscar hacer tu voluntad. Father, may we come to you for comfort and rest. Padre, que podamos venir a ti por consuelo y descanso. And Father, may we find encouragement in the fact that you are never changing. Padre, que podamos encontrar descanso en el hecho de que tú nunca cambias. And Father, that you always have our best in mind. Y que tú siempre tienes lo mejor para nosotros en mente. So Lord, help us to trust you all the more day by day. Así que Padre, ayúdanos a confiar más y más en ti día tras día. And we ask these things in your precious name. Pedimos estas cosas en tu precioso nombre. Amen.